En 1918 se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba un hito que trascendió las fronteras de nuestro país. Las protestas estudiantiles desembocaron en un movimiento que se opuso firmemente a los sectores conservadores y clericales que ejercían el control de las cátedras universitarias a través de logias y academias. Sus proclamas y movilizaciones terminaron imponiendo una serie de reformas que se mantienen hasta la actualidad, como la participación estudiantil en el gobierno universitario, la autonomía, la docencia libre y la extensión universitaria. Con el tiempo, el movimiento reformista se extendió por todas las universidades argentinas y luego por toda América Latina, siendo la base fundacional del movimiento estudiantil americano. En 1916, el radical Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente por medio del voto secreto, universal y obligatorio. Por primera vez, un movimiento popular llegaba al gobierno a través de las urnas. Este hecho histórico era una muestra clara de los cambios que experimentaba la sociedad argentina por aquellos años, en un país que todavía asimilaba el impacto de la ola inmigratoria. A comienzos del siglo XX se empieza a ver el impacto de lo que ha sido un enorme crecimiento poblacional como consecuencia básicamente de que a partir del 80 el país empieza a consolidar todo su territorio y también su modelo agroexportador. Y en este sentido, un requisito para la consolidación de ese modelo era fomentar intensamente la inmigración. Entonces estamos en presencia de una sociedad que fundamentalmente está integrada por lo que yo llamaría sectores populares, por trabajadores en general, más que decir una clase media y mucho menos un proletariado, sino fundamentalmente por lo que serían sectores populares, trabajadores. Los sectores dirigentes, digamos, vieron la necesidad de que para evitar que ciertas influencias extrañas, como ellos consideraban, ¿no?, disolventes, como eran las del anarquismo básicamente, terminaran, digamos, influyendo de una manera que rompiera el régimen, o sea, de una manera disruptiva, revolucionaria. Entonces empezaron a pensar en dar algunas mejoras y dentro de esto la posibilidad de legitimar las bases de apoyo del propio régimen a partir de una modificación que fue sustancial para garantizar la participación democrática y que fue la Ley Sáenz Peña. En este contexto de transformaciones, la Universidad Nacional de Córdoba se mantenía aferrada al pasado. La fuerte influencia de los sectores clericales y conservadores la habían convertido en una de las instituciones educativas más arcaicas del país. La Universidad de Córdoba no es el monstruo que es hoy en día, ¿sí? 2012. La Universidad de Córdoba tiene una cantidad de alumnos que es muy exigua y otorga una cantidad de títulos que es muy escasa por año. En la década de 1910 es un grupo muy pequeño, formado principalmente por los hijos de las élites cordobesas y todavía por miembros de las familias notables del noroeste de la Argentina, que mandan a sus hijos a la Universidad de Córdoba. No es una universidad que tenga bibliotecas actualizadas, pero tampoco programas actualizados. Pensemos que los títulos que expedía la Universidad de Córdoba en el año 17-18 eran básicamente el de abogado, el de médico y el de ingeniero. Una universidad que era claramente profesional, con un sesgo orientado hacia el mercado de profesiones liberales. La constitución del gobierno universitario, insisto, está conformada fundamentalmente por ese sector de la élite más conservadora de Córdoba que se identifica generalmente con el catolicismo, ¿no? Y de alguna manera esa élite cordobesa tiene en estas instituciones, como la universidad, como el Poder Judicial, como la burocracia, como que allí anida su poder, su estatus. No había pautas transparentes o reglas transparentes
que indicaran cómo se elegían o de dónde surgían estos representantes del gobierno universitario, ¿no? Entonces, no solo que no se sabía el origen de su representación, de su representatividad, sino que a su vez muchos de esos cargos, para la mayoría tal vez, se convertían en cargos vitalicios. Antes de lo que se considera usualmente como el inicio de la reforma universitaria, que es una fecha que se toma arbitrariamente, que es el 15 de junio de 1918, existe una fuerte movilización y una fuerte presencia de estudiantes o de figuras jóvenes ligadas a la universidad en el espacio público cordobés. Muchas veces no podemos caracterizarlas o no podemos definirlas acabadamente como que fueran el movimiento estudiantil, porque tenían facetas, tenían mecanismos de intervención muy específicos y bajo distintos rótulos. El nombre que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la reforma universitaria es de Oro Roca. De Oro Roca ya desde el año 15 era un reciente graduado y a su vez había sido presidente de la Federación Universitaria en los años anteriores. Exámenes a la vista. Bolilleros, bolilleros, más bolilleros. El alumno acude con su número. No siempre saca premio. Hay que pasar de alumno a médico, a abogado, ingeniero. Todo esto será tuyo si me respondes a estas preguntas. Si tienes suerte con estas bolillas, desde donde te miro, el alumno observa la irreal riqueza que se le muestra y entrega por ese falso botín su alma indefensa y simple. El examen debiera quedar catalogado para siempre entre los juegos prohibidos en defensa de la inteligencia. Menos lotería, señores profesores. Las verdaderas pruebas no deben cifrarse en las respuestas del discípulo, sino en sus preguntas. La única relación legítima y fecunda que debe trasuntar un examen que aspire a salvarse es la de un discípulo que pregunta y la de un tribunal que responde. Son ustedes, señores profesores, los que deben rendir. ¡Ustedes! Y posteriormente, bueno, algunas otras figuras que son, por ejemplo, las firmantes del Manifiesto Liminar. Horacio Valdés, Enrique Barros, el propio Garzón Maceda. Hay toda una política o toda una forma de llenar y ocupar el espacio público que empieza a partir de mediados de la década del 10 y que en el 16 encontramos a partir de las conferencias en la Biblioteca Mayor a través de la agrupación o del Cenáculo Córdoba Libre, donde realizan alguna serie de intervenciones, algunas son bastante escandalosas, generan solidaridades, reciben apoyos, porque hay un episodio de censura, reciben apoyos nacionales. De allí que los integrantes de las comisiones directivas de los centros de estudiantes fueran realmente líderes, ¿no? Se comportaron como líderes. Muchas figuras que podemos asociar nosotros a la reforma
y que podemos asociar o intuir que están ligadas al movimiento estudiantil, se diluyen por ahí en vinculaciones con cenáculos como Córdoba Libre, como el Comité Pro Dignidad o posteriormente como la Universidad Popular, que son todos espacios político-culturales que tienen mecanismos de intervención en el espacio público, los meetings, las movilizaciones, los actos en el Teatro Rivera-Indarte y demás, que posteriormente, en el año 1918, van a ser recuperados por todos ellos como las prácticas políticas por excelencia. En el 17 lo que sucede, el fenómeno que todo el mundo considera o que se ha considerado el inicio de la reforma universitaria o la chispa que hace estallar todo, es la supresión del internado del Hospital de Clínicas. Esa va a ser, digamos, la gota que rebalsó el vaso para iniciar esta protesta, ¿no? Porque de ahí en adelante, estamos hablando de fines del 17, de ahí en adelante comienza a haber una organización, especialmente del Centro de Medicina, que escriben un escrito informándole a las autoridades nacionales, no solo al ministro de Educación, sino también a Hipólito Yrigoyen, de la situación existente. Posteriormente, este reclamo, que podemos decir que es mínimo, se empieza a articular con un reclamo mucho más fuerte, que es el de la crítica a la academia como forma de gobierno, y a su vez también con todo un clima de ideas que se viene estructurando a partir de finales del siglo XIX en las universidades argentinas, que es la crítica a las universidades como fábricas de títulos. Había una crítica muy fuerte a los docentes, a la manera que transmitían el conocimiento. Entonces, de una lista de reclamos, los concursos docentes fueron, junto con la reorganización del gobierno universitario, yo diría que fueron los temas centrales. Y absolutamente relacionado con eso, lo de la docencia libre. Empieza y con fuerza a fines del 17 y se inicia marzo con una huelga general universitaria y un nivel de movilización. El Comité Pro Reforma universitaria se va convirtiendo en la Federación Universitaria. Los líderes del Partido Socialista a nivel nacional llegan a Córdoba para apoyarlo. Es decir, es una manifestación realmente muy importante la que se da antes del 15 de junio. Y de ahí que la primera intervención, o sea, la intervención Matienzo, sucede antes del 15 de junio. Y el 15 de junio, en todo caso, es una consecuencia de las resoluciones de esta intervención. En la asamblea del 15 de junio participan 3 candidatos: Nores, Alejandro Centeno y Enrique Martínez Paz. Nores pareciera ser, o como lo construyen los propios estudiantes en ese momento, que es el candidato del continuismo. Enrique Martínez Paz es un joven docente de la universidad, que es el candidato que levantan los reformistas, y no solamente es un joven docente de la universidad, sino que es una figura muy llamativa y muy seductora para muchos de ellos. Matienzo no va a intervenir en la reorganización del gobierno universitario, que era uno de los objetivos, digamos, por los que se luchaba, sino que hace una serie de reformas, de modificaciones y demás, pero el gobierno universitario se lo va a tener que resolver, o las formas en la elección, se tiene que llamar a elecciones para que se renueve el gobierno universitario, etcétera, etcétera, pero eso queda en manos, digamos, de la universidad. Entonces, allí es cuando el conflicto es imposible, digamos, atenuar el conflicto,
porque precisamente los sectores católicos van a militar fuertemente para que un hombre de ellos, el doctor Antonio Nores, se convierta en el rector. Suceden varias rondas de votos, terminan empatados Martínez Paz y Nores, hasta que finalmente, a través de un acuerdo que hay entre bambalinas, los votos de Centeno terminan siendo para Nores. En ese momento sucede el escándalo, ¿sí? Que es, bueno, los estudiantes rompen el acta de la elección. Había sido elegido Nores, con los votos de Centeno había perdido Martínez Paz. Comienza el escándalo, los estudiantes rompen el acta de la sesión, dicen, si no hay acta, no hay rector electo, y se toma la universidad. Nuestra universidad representa un anquilosamiento cultural. Salvando las indispensables excepciones, puede afirmarse que es un refugio de sabiondos, soberbios y empoltronados. Degenerado. Degenerado. Ese fue el concepto más repetido en los pasillos, porque me volvía contra la casa que me había otorgado presunción de capacidad. Pronto los degenerados le meterían miedo. Estamos hartos de ídolos. Por eso queremos una nueva universidad. La que tenemos es una casa realista y monástica por su heráldica y por su acción temerariamente subterránea. Es además baluarte de intereses creados. La ciencia fue arrojada sin tazos. Se corrieron los cerrojos y la pesada rodilla de Loyola descansa sobre la cabeza calva del fracaso. Yo sé bien que mañana me calificarán de irreverente, porque no traigo velas ni sahumerios a los fantasmas del pasado. Sé muy bien que para los mediocres se ha de referir todo a la Edad Media y que Trejo, con sus borlas purpúreas, ha de ser eternizado en majestad de tótem. No, es inadmisible que las universidades tengan ojos en la nuca. Es inadmisible que apelen a los testimonios de los muertos para pleitear por sus prestigios. Han de exhibir frutos, han de ofrecer senderos, han de lograr levaduras de dioses con fuerzas de hombres. La universidad ignora que fuera de sus frías encrucijadas hay una madre que espera. Hay un hombre que sucumbe. Hay un niño que tirita. Hay que fundar la universidad social. Es impostergable reaccionar. Yo diría que la influencia del catolicismo, porque no es solamente la influencia de las autoridades eclesiásticas de Córdoba en el espacio público, sino que el catolicismo está disperso en la ciudad de Córdoba a través de numerosísimas asociaciones, de terceras órdenes, de asociaciones para trabajadores. Y por otro lado, es una cultura que viene de mucho tiempo y entonces es como que penetra muchos intersticios de la sociedad. En ese ambiente ultracatólico y antirreformista que dominaba los claustros universitarios, tenía una gran influencia una logia llamada Corda Frates, la comunidad de la cuerda. Esta sociedad clerical semisecreta favorecía una casta de profesores que cuidaban de las cátedras como un bien hereditario y tenía como objetivo promover un tipo de enseñanza impregnada de un catolicismo intolerante y enemigo de la ciencia. El objetivo, digamos, de esta institución es fundamentalmente trabajar en función de que esta élite conservadora y católica existente en la universidad se mantenga y a su vez
ver de qué manera resistir la renovación que están impulsando los estudiantes. El manifiesto liminar no se llama así. El manifiesto liminar se llama la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de América. Acá está de vuelta, pensemos, la caracterización de sí mismos, no ya como los herederos de Mayo, sino como los jóvenes libres de Córdoba. Y a su vez también un lugar desde donde se están parando y hacia quién están hablando. Es decir, están hablando hacia toda América, no están hablando ni a Córdoba ni a los argentinos. Pero son ideas que están presentes, que están presentes en distintos discursos y constantemente, ¿no? Lo de la juventud, lo de independizarse del pasado, terminar con esa tradición colonial. De alguna manera uno podría pensar que a través de la elaboración de estas ideas y de la reiteración de las mismas, se está intentando conformar un corpus teórico, ¿no?, que sustente alguna posible renovación o la renovación que ellos están pretendiendo, ¿no?, para la universidad en primer lugar, pero muchos de ellos están pensando también en una renovación más amplia, más extensa, ¿no? La presión de los estudiantes cordobeses, quienes no solo habían organizado movilizaciones, huelgas y asambleas, sino también viajes a otros lugares del país para conseguir apoyo, obligaron al gobierno de Irigoyen a intervenir en el conflicto. Primero, el Ejecutivo Nacional envió a Córdoba a Nicolás Matienzo, quien inició una reforma de los estatutos, pero con el fracaso de las elecciones para rector en junio de 1918, fue nombrado interventor el ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Salinas efectivamente va a producir cambios en el gobierno a través de la creación de nuevos estatutos, de la aceptación de la docencia libre, va a producir cambios en uno de las exigencias más importantes que tenían los reformistas, que es el gobierno universitario, con el fin de que los cargos no sean vitalicios, con el fin de que que sea por lo menos 1/3 de los profesores de cada facultad integren los consejos directivos, con que los delegados que van a los consejos directivos de la facultad salgan de asambleas por voto, ¿no es cierto?, que estén constituidas por titulares, suplentes y estudiantes, lo cual eso es una cosa muy importante, y la FUA, eso, o sea, la federación a nivel nacional le da una bienvenida notable, porque además se aplica también en otras universidades esto de los estudiantes, ¿no? A su vez también hay una renovación de las cátedras. Empiezan a entrar figuras como Arturo Orgaz, Raúl Orgaz, Deodoro Roca, Arturo Capdevila a las nuevas cátedras universitarias. Ha habido una serie de renuncias bastante importantes, hay una renovación. Entran estas figuras que eran referentes reformistas en los meses anteriores, que se van a sostener en la universidad durante algunos, como por ejemplo Raúl Orgaz, hasta el año 1946, que va a ser cesanteado por el peronismo. Pero otros, como Capdevila o Deodoro Roca, van a renunciar a principios de los 20. Los apoyos que van a recibir van a ser, de un lado, Ricardo Rojas, ¿sí?, una figura que es de lo más representativo y de lo más prestigioso que existe en el mundo intelectual en la Argentina en la década de 1910. De otro lado van a recibir el apoyo de Leopoldo Lugones, ¿sí?, que en el 31, cuando ya se haya abrazado la causa fascista, apoyo Uriburu y demás, va a decir: yo solamente les envío una carta, nada más, cuando Deodoro Roca lo provoque. Y figuras como Alfredo Palacios, ¿sí? Alfredo Palacios es una figura central para la política de izquierdas argentina en ese momento. Pensemos que tiene todo el prestigio de ser el primer legislador socialista. Que está conformado por estudiantes
más allá del apoyo que tienen de egresados, de la prensa, de parte de la sociedad, etc. Pero está conformado por estudiantes de distintas ideas y de distintos partidos políticos. Ahí la unidad le está dando esa fe que tienen en poder producir renovación en la universidad. Y además, una renovación que, según sus discursos, solamente puede ser llevada adelante por la juventud. En 1913 se inauguró el Hospital de Clínicas y a su alrededor creció un barrio de pensiones estudiantiles que llevaría su nombre. La identidad de esta zona estuvo marcada por el espíritu festivo y rebelde de los jóvenes que recorrían sus calles y que durante el siglo XX le dieron un lugar en la historia de Córdoba. En este lugar comenzaron las protestas que luego desencadenaron la reforma universitaria. También fue el último bastión estudiantil durante el Cordobazo. Actualmente sigue formando médicos, mientras que brinda un servicio fundamental para nuestra comunidad.